Ok, deben darle a aceptar. Seguro le va a preguntar ahora que autorice la grabación. Bien, vamos a ver el tema de diseño del entorno de trabajo. Nos quedamos pendientes de presentar este tema en la clase pasada. Bien. Me dicen si se escucha bien, está todo en orden. Cualquier cosa pueden abrir su micrófono, cualquier pregunta, duda, si se escucha mal, lo que sea. Bien. Este tema, continuando con lo que es diseñar los sistemas de producción, tiene que ver con el ambiente, el entorno de trabajo, lo que rodea el trabajador. ¿Qué rodea al trabajador? Bueno, esos efectos ambientales como el ruido, la iluminación, la temperatura, vibraciones, humedad o cualquier agente contaminante del ambiente. Claro, aquí no están todos, porque hay también otros aspectos biológicos y químicos que pueden afectar el ambiente, pero aquí es básicamente del ambiente físico. Entonces, concretamente esta unidad, este tema trata de la iluminación, cómo determinarla, cómo medirla, cómo determinar cuál es, digamos, la iluminación recomendada para un puesto de trabajo. El ruido, igualmente, determinar cuáles son los niveles, digamos, permitidos de ruido, el tiempo de exposición que puede estar una persona a cierto nivel de ruido, hacer esos cálculos. Igual para temperatura, colores, ventilación, algunos solamente son conceptuales, como el tema de los colores, que tiene aspectos psicológicos, ahí no hay que hacer cálculos de nada. Pero después de temperatura, aunque sí se hacen algunos cálculos en este tema, no vamos a entrar en esos detalles, solamente mencionar cuál es el rango de temperatura confortable para una persona. La ventilación, sí se hacen algunos cálculos, vibración, radiación, solamente vamos a mencionar qué nos dicen los reglamentos. Bien, entonces, respecto al primer factor, la iluminación, vamos a revisar algunos conceptos. La iluminación es muy estudiada por diferentes disciplinas. Lo estudian obviamente los ingenieros eléctricos que diseñan los sistemas de iluminación, los arquitectos para sus diseños también, y muchos otros, los que estudian física, obviamente es un aspecto muy de la física, el tema de iluminación. Entonces hay algunos aspectos que necesitamos aclarar, algunos conceptos, como es el caso del flujo luminoso. Nos dice que es la medida de potencia luminosa emitida por una luz, por una fuente de luz, llámese una bombilla, una lámpara, y se mide en lumen. Hay otras unidades de medida, pero estaremos trabajando con lumen, que es la más común en esta parte del mundo. Otro concepto es la intensidad luminosa. Dice la cantidad del flujo luminoso que se emite en una dirección concreta. Se mide en candela o en bujía. Vamos a utilizar la unidad en candela. Así como está en el libro de Nivel, los ejercicios también están ahí. Después le estaré dando algunas unidades de conversión de una unidad de medida a otra. Pero aquí lo importante no es estar en un dilema de en qué unidades lo vamos a medir, vamos a ponernos de acuerdo en cuáles unidades se van a medir y entonces haremos los ejercicios en función de eso. La diferencia entre estos dos radica en que mientras el flujo luminoso, como vemos en la imagen, acá, mientras el flujo luminoso es la cantidad, vamos a decir, como dice ahí, la potencia de luz que sale en diferentes sentidos, o sea, lo que sale
de la bombilla, en este caso, que es la fuente de luz, en todas direcciones. Sin embargo, la intensidad va a depender de la posición en que esté localizado el objeto que se quiere iluminar. Es muy importante aclarar que la intensidad luminosa es lo que quizás más nos interesa, porque vamos a tratar de ver si una estación de trabajo en concreto, una área específica de trabajo, está recibiendo suficiente iluminación. Entonces, obviamente, ustedes saben muy bien que la posición, tanto de la persona, de la bombilla, va a depender mucho esa intensidad luminosa. Entonces, una fuente de luz emite su flujo luminoso, en general hacia diferentes direcciones e intensidad. Eso es lo que se refleja en esa imagen. Otro concepto que es el que realmente necesitamos es la iluminación, o también llamada iluminancia. Iluminación o iluminancia es la cantidad de luz que llega. Es la relación que hay entre la cantidad del flujo luminoso emitido por una fuente de luz sobre una superficie y dicha superficie. O sea, cuando dice la relación que hay entre ese flujo y la superficie, eso es porque depende, obviamente, de la posición y de la distancia en que esté la superficie que se desea iluminar. Repito, esto es lo que más nos interesa porque estamos analizando los puestos de trabajo, estamos diseñando un proceso y estamos revisando, ¿verdad? Si a un trabajador X que está en una mesa, que está sobre una máquina o lo que sea, le está llegando suficiente iluminación a donde él necesita, ¿verdad? Tenerla. En este caso puede ser un control de una máquina, puede ser simplemente una mesa o un objeto que esté trabajando. Esa es la superficie que nos interesa ver si en verdad está recibiendo esa cantidad de iluminación. Entonces nos dice por fórmula que depende de la distancia. O sea, es la relación que hay entre la distancia, entre la intensidad luminosa, que habíamos visto que es la cantidad, el flujo luminoso que sale en cierta dirección, dividido sobre la distancia al cuadrada. Si analizamos esa fórmula, la iluminación, representada por E, entonces va a depender, va a ser menos en la medida que la distancia sea mayor. Podemos ver esta imagen, como aquí la iluminación que llega a ciertas superficies de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, va disminuyendo de manera proporcional, como está en la fórmula, a medida que se va alejando de la fuente de iluminación. Esto es algo básico, elemental, pero aquí se explica de manera científica cómo eso funciona y qué fórmula se puede utilizar. Es importante esta fórmula para determinar, por ejemplo, dependiendo de la posición que tenga una superficie de trabajo X y la posición o la altura donde esté ubicada la bombilla, podemos calcular qué iluminación se está recibiendo, si debemos alejarla, acercarla más a la fuente digamos, a la superficie de trabajo. Bueno, hasta Simpson creo que entendió este concepto, es sencillo. Lo que quiere decir que la iluminación depende del punto donde se encuentra la fuente de luz. Como vemos en esta bombilla, lo alejamos más, entonces se dispersa la cantidad de iluminación y si lo acercamos se aumenta. Esto, repito, es importante a la hora de diseñar los puestos de trabajo para ver en qué posición debemos colocar una bombilla. Estas son algunas unidades para convertir. La unidad de medida es en pies candela o lux. Se utiliza muy frecuentemente lux. Aquí les recomiendo que pueden descargar en su celular. Hay muchas aplicaciones para celulares que te calcula la cantidad de iluminación y te lo mide en lux. Por eso, si usted quiere, por ejemplo, en su proyecto,
cuando le toque abordar ese tema del entorno de trabajo, va a tener que hacer una medición de la iluminación del lugar de trabajo. No se va a requerir en este informe, en este proyecto, una medición muy, digamos, profesional y exacta y precisa, sino que hasta con la aplicación de su celular sería un dato aproximado de qué cantidad de iluminación se está recibiendo. Es importante saber que la posición en que se debe colocar el dispositivo debe ser sobre la superficie en la que se desea calcular qué iluminación está llegando. Si dirigimos nuestra mirada hacia la mesa de trabajo, y la mesa es que necesitamos la iluminación, entonces ahí es que debo colocar el dispositivo. Y te lo marca en lux. Vamos a ver más adelante unas tablas que nos dicen la cantidad de lux o pies candela que se necesitan dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a desempeñar. Estas son las conversiones de un pie candela, es igual a 10.764 lux. También se mide en lumen por pie cuadrado o por metro cuadrado, o sea, pero básicamente la primera es que más estaremos usando. Estos son de los dispositivos profesionales que le hablaba, que te ayudan a medir la iluminación, se llaman luxómetro. Asimismo, usted lo ponen en su celular, luxómetro, y le van a aparecer un montón de aplicaciones gratuitas que utilizando el lente de su cámara, esta aplicación puede tomar mediciones de iluminación del ambiente que los rodea. Puede ser con la cámara frontal o la cámara trasera. Regularmente la cámara trasera es más precisa porque es más potente. Y también esa medición puede variar ligeramente de un celular a otro porque tiene diferentes calidades, digamos, de cámaras los celulares. Pero estos dispositivos ya profesionales son más precisos, más exactos. Esta es una tabla que nos da una idea, dependiendo de la zona, o, ¿verdad?, donde se va a trabajar o el tipo de trabajo que se va a hacer, cuáles son los mínimos y óptimos de iluminación recomendado. Aquí podemos ver para pasillos, por ejemplo, un mínimo de 50 hasta 150. Cuando dice óptimo, es lo ideal, pero ya más de ahí, muchas veces hay que ver más adelante, como vamos a presentar, puede incluso estar generando un exceso de iluminación, no solamente que consume mucha energía, sino que también molesta ese exceso de brillo y de iluminación a los ojos por mucho tiempo. Por eso es que siempre se habla de un óptimo. Dependiendo, obviamente, del tipo de trabajo, porque mire cómo vamos bajando y si nos encontramos con trabajos de requerimientos visuales especiales, eso hablemos, por ejemplo, de ensambles muy pequeños, por ejemplo, una sala de cirugía en un hospital que tú ves que son bien iluminadas, una iluminación muy intensa. Entonces es porque necesita requerimientos especiales visuales. Entonces puede llegar a un óptimo de 2000 lux. 2000 lux. Recordando que esto es iluminación artificial. Siempre que se pueda hay que tratar de utilizar iluminación natural. Por eso muchas plantas dejan como en sus techos, en sus ventanas, lugar a que pueda entrar un poco de iluminación natural del sol, porque no hay forma de que una lámpara reemplace esa intensidad de iluminación del sol. Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, aquí en la industria en general, para trabajos limitados, normales y especiales, los mínimos y los óptimos. Esta otra tabla ya es basada en nuestro reglamento de nuestro país, que es el reglamento 522-06, reglamento que habla sobre seguridad y salud en el trabajo. Ustedes van a oír hablar mucho de eso, quizá ya cuando estén dando la materia de seguridad industrial, si no quizá alguno de aquí la haya visto, pero verán que van a hablar mucho de ese reglamento. Tienen que memorizarlo bien porque es digamos, el día a día del ingeniero industrial que trabaja con el tema de seguridad.
Estos son los requerimientos locales de iluminación. Dice para sensores, para trabajos de carpintería, etcétera, etcétera. Podemos ver cuáles son los niveles. Ahí no te da un mínimo ni un máximo, te dice una cantidad recomendada para cada caso. Soldadura en general, 500, etcétera. Y podemos ver, ya podemos buscar el que más se adapte, la zona que estamos evaluando, el que más se adapte a una de estas que están acá. Creo que aquí están todos los tipos de zonas que se pueden presentar en un trabajo. Hasta trabajo en oficina, soldadura, sala de dibujo. Mire cómo una sala de dibujo tiene 2100 lux. Inspección muy difícil. Aquí, por ejemplo, la que le mencioné del caso de trabajo de un cirujano, no está, pero eso sería como un trabajo muy preciso. Bien. Otro concepto, y estamos todavía antes de entrar a algunos ejemplos, hablando de conceptos. Reflectancia. La reflectancia es, en otras palabras, es como el reflejo, es el brillo. Es cuando vemos que una superficie brilla porque le está dando una fuente de iluminación y eso se nos refleja en la cara. Ese reflejo es la reflectancia en términos técnicos. Y se expresa en porcentaje de iluminación que se refleja. Es decir, de la cantidad de iluminación que le llega a la superficie, entonces rebota, se puede decir, se refleja una parte de esa iluminación que llega. De un 100% se refleja un 80%, si es una superficie clara, y puede reflejarse hasta un 20% si es una superficie oscura. La superficie oscura absorben mucho la iluminación y no refleja. Al no reflejar, entonces la reflectancia en este caso en términos porcentuales sería baja. ¿Cómo se calcula la reflectancia? Bueno, se ha llegado a unas tablas, a unas unidades de medida, tomando, y eso lo hicieron ya los primeros que investigaron sobre estos temas, tomando una superficie estándar, o sea, una base, vamos a suponer una que genere la mayor reflectancia posible, y la compararon con diferentes objetos. Y ahí le fueron dando valores, poniéndole, por ejemplo, una reflectancia de 100% a una superficie, un objeto que sea el que más brille, que más refleje, puede ser algo muy, quizá algo plateado o algo así, no sé. Entonces, pero así ya los objetos, cuando van cambiando de color, entonces va disminuyendo la cantidad de reflectancia, o va cambiando la cantidad de reflectancia, ya sea más claro o más oscuro. Ahí podemos ver una imagen de lo que le explicaba, de la iluminación que llega, es la cantidad que se refleja. Y si es más oscuro, por ejemplo, aquí se refleja un 50% y aquí un 10%. Lo que estamos hablando aquí es que la reflectancia es ese porcentaje. En este caso aquí es 50% y en este caso es 10%. Esa será la reflectancia. Bien, esta tabla está en su libro, tabla número 1, en el capítulo, creo que 4 o 5 del libro de Nivel. Te lo busca en la parte del diseño del entorno de trabajo. Nos dice qué nivel de reflectancia, qué porcentaje de reflectancia tiene cierta superficie con ciertos colores. La superficie blanca tiene una reflectancia de 85%. Fíjense que es la más alta, porque obviamente el blanco es que mayor refleja la iluminación. Y así va bajando hasta llegar quizá a un verde oscuro, azul oscuro, que apenas tiene un 8, 7% de reflectancia. Eso nos da una idea, ¿verdad?, de unos cálculos que vamos a hacer más adelante para calcular qué nivel de reflectancia sería recomendado o qué nivel de iluminación tendría que tener una superficie si deseamos cierto nivel de reflectancia. Esta imagen podemos ver que en un lugar de trabajo, en este caso una oficina, ¿cuáles son los niveles recomendados de reflectancia? Como le mencionaba, los pisos, el nivel más bajo, siempre se requiere una reflectancia baja, porque como las personas trabajan y regularmente miran
más hacia abajo que hacia arriba. Entonces, los pisos, si son muy claros, como sucede en muchos casos, refleja mucho la luz y molesta, causa lo que vamos a ver más adelante, una, digamos, falta de visibilidad. Hay poca visibilidad y puede tender a molestar y a causar algunos trastornos en la vista cuando estamos recibiendo un reflejo o un brillo constante en los ojos. Eso hace daño, obviamente. Entonces, así podemos ver que ya cuando va en, digamos, en la mitad del recorrido vertical, podemos ver que a la mitad anda por un 25-45%. O sea, que ya ahí se exige poco más de reflectancia. Y cuando llegamos a los techos, siempre se recomiendan de 80% de reflectancia en adelante. De acuerdo a la tabla anterior, recordemos que entonces los techos deben ser claros o blancos o cercanos a ese color blanco, crema, claro, o sea, colores claros. Se recomiendan los techos porque eso hace que distribuya mejor la iluminación debido a que, lo mismo que venimos hablando, la reflectancia alta refleja mejor la luz, por lo tanto el lugar se va a ver más claro y va incluso a necesitar menos lámparas, ya que el techo mismo va a ayudar a esclarecer el lugar. Si hay preguntas, en cualquier momento la pueden hacer. Seguimos con otro concepto, la luminancia. Luminancia, podemos decir que es la misma reflectancia, pero ahora expresada en pies Lambert. O sea, es como si ahorita la reflectancia nos decía el porcentaje de iluminación que se refleja, la luminancia me dice la cantidad de iluminación que se refleja. No el porcentaje, sino la cantidad. Y se mide en pies Lambert. Recuerden ahorita que la iluminación se medía en pies candela. Ustedes preguntarán, ¿y por qué entonces la luminancia, que es la misma iluminación que se está reflejando, ahora se expresa en pies Lambert? Bueno, es una unidad de medida que se pusieron de acuerdo los investigadores para diferenciar cuando una iluminación viene directamente de una fuente o viene producto de un reflejo o de una reflectancia. Por eso es que la luminancia se refleja en pies Lambert, para diferenciarla de los pies candela, que se refleja la iluminación. Bien, entonces podemos calcular entonces que la luminancia sería la multiplicación de la iluminación por el porcentaje de reflectancia. Fíjense que como ahorita dijimos, esto es un porcentaje y la iluminación se representa en pies candela. Por lo tanto, la luminancia debería darte en pies candela porque esto es apenas un porcentaje. Pero no, te da en pies Lambert una unidad diferente, sí. Pero dijimos por qué, ¿verdad? Para diferenciarla de la iluminación. Bien, entonces, ¿qué problema trae la reflectancia o la luminancia? O sea, ese brillo, ese reflejo. ¿Qué problemas trae? Vamos a verlo. Pero primero, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? Se pueden colocar más luminarias o lámparas en direcciones opuestas para contrarrestar esa intensidad luminosa, o se puede colocar superficies sin brillo. Puede ser, por ejemplo, que la superficie sea clara, pero que sea un color mate, como que no sea de un material que sea, digamos, muy liso, que sea más bien como corrugado para evitar o para tratar de que no refleje. Que sea opaco. ¿Perdón? Que sea opaco, te dice, profesor. Que no refleje la luz. Puede ser claro, pero opaco. Eso es lo que te dice como cuando dice sin brillo, ¿verdad? Cuando dice sin brillo hay muchas formas de tú medio ocultar ese, que el material no colabore en que brille más. Tú.
Entonces, otra cosa es utilizar filtros polarizados en la fuente de luz. Esto es la lámpara. A veces hay unas pantallas que se ponen para que la iluminación no llegue tan directa y tan fuerte. Entonces, fíjense aquí las posiciones que tiene esta figura, la A, B, C. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo en la A es la posición correcta, porque siempre la dirección del reflejo no debe ir hacia la cara, hacia los ojos. O sea, que la lámpara debe ir ahí en esa posición. Esta está incorrecta, la B, porque aquí molesta, obviamente. Esta también está muy como direccionada a la cara, igual las demás. Entonces, sería la parte A que estaríamos tratando de colocar, y ahí viene la importancia de este tema, con el diseño de los puestos de trabajo, diseño del entorno de trabajo, que también es parte y componente del sistema de producción, obviamente. Tenemos que colocar en la posición correcta, ya sea las luminarias o lámparas o la mesa de trabajo. Es como cuando usted se pone a estudiar en la mesa del comedor en su casa, ¿verdad? Muchas veces nos ha pasado que la superficie blanca del cuaderno y el bombillo, ¿verdad? A veces, si tú te colocas en posición como está la figura B, puede molestar y ves como que el cuaderno brilla y no ves bien ni siquiera la letra. Entonces tú mismo, de manera automática, te cambias de posición porque tú no vas a cambiar el bombillo. Y más difícil de cambiar la mesa, mejor tú te sientas en otro lugar de la mesa. Pero en un sitio de trabajo sería evaluar, ¿verdad?, qué es conveniente. Obviamente mover la lámpara es más complicado. Igualmente lo que se hace es que se mueve la mesa de trabajo, que sin darnos cuenta eso puede estar afectando a un trabajador o a nosotros mismos en un momento determinado. Y nos acostumbramos a ese brillo y causa esa medio ceguera y va, digamos, haciendo daño en la vista. ¿Qué causa? ¿Qué problema causa? Poca visibilidad. En la visibilidad es la claridad con que la persona ve un objeto a cierta distancia. Está afectada por esos tres factores: ángulo visual, contraste e iluminancia. Fíjense cómo ahí está la iluminación. La cantidad de iluminación afecta bastante. Entonces, el ángulo visual es la posición que uno esté de acuerdo al objeto. Por ejemplo, en esta figura, obviamente, para poder ver un objeto tenemos que tener un ángulo visual completo del objeto. Si el objeto queda fuera de ese rango, no tenemos una visión completa. Es como cuando intentamos ver un edificio grande muy de cerca, no tenemos un ángulo visual. El contraste, importante, es una combinación de los colores que se tiene entre un objeto y el fondo de ese objeto. Entonces, se calcula por la luminancia máxima menos la mínima entre la luminancia máxima. Vamos a ver un ejemplo más adelante de esto que le estoy hablando aquí. Pero lo importante ahora es entender el concepto de contraste, que todos lo hemos escuchado y quizás hemos utilizado esa palabra con ejemplos. Pero para entender el contraste es importante a la hora de diseñar el puesto de trabajo, porque causa poca visibilidad si no está bien tomado en cuenta. Es la diferencia en luminancia entre un objeto visual y su fondo. Ok, vamos a recordar que la luminancia es el brillo. Entonces, si dos objetos tienen una luminancia alta, vamos a dar un ejemplo. Luminancia alta de dos objetos significa objetos claros. Vamos a poner un ejemplo: blanco y amarillo. Son dos objetos con luminancia alta. Entonces, vamos a suponer ahora que vamos a escribir en la pared blanca con una letra amarilla. ¿Qué va a pasar?
que el contraste de los dos objetos, ¿cuál es el objeto? La letra, y el fondo, la pared. Si queremos leer ese texto en amarillo con un fondo blanco, vamos a tener que poca visibilidad, porque ambos tienen un contraste muy parecido, perdón, una luminancia muy parecida. Por lo tanto, el contraste, cuando vamos a la fórmula, luminancia máxima menos la mínima. Pero vamos a suponer un blanco que tiene 85, por decir un número, y un amarillo que tiene 80. Porque los dos son de luminancia alta. ¿Qué me da? 80 menos 85 me da 5. Entre la máxima, que es 85, obviamente 5 entre 85 me va a dar un número muy bajito. No tengo ahora mismo cuál es, pero no importa. 5 entre 85, un número muy bajito. Ahora, vamos a hacer lo contrario. Vamos a poner esas letras en un fondo blanco, pero con una letra oscura. Vamos a suponer un negro, un azul oscuro, que puede tener una luminancia, digamos, el fondo de 85, pero el objeto sería de ¿cuánto? Como es un objeto oscuro, la letra oscura tiene una luminancia bajita, vamos a suponer que da 10, 85 menos 10 da 75. Entre la máxima, que es 85, 75 entre 85, ahí sí me va a dar un número más alto. O sea que, en conclusión, el contraste será más alto en la medida que la diferencia entre la luminancia de los dos objetos sea muy distinta. O sea, sean dos objetos con luminancia o con colores muy diferentes, porque obviamente el color va amarrado a la luminancia, que depende mucho de eso. Ustedes vieron en la tabla. Y obviamente, como esto aplica para la luminancia, y dijimos que la luminancia es lo mismo que la reflectancia, lo único que está expresado aquí en pies candela, y la reflectancia está expresado en porcentaje. Por eso podemos aplicar la misma fórmula del contraste, tanto si tenemos el dato de la luminancia como si tenemos el dato de la reflectancia. O sea, sería la misma fórmula, porque estamos hablando de lo mismo, que es el reflejo. ¿Entendido hasta aquí? ¿Verdad? Si hay preguntas, dudas, la pueden hacer. Bien. Ya, entonces ahora aquí presento una imagen con diferentes tipos de fuentes de luz artificiales. Hay algunas que están diseñadas apuntando al techo, si no quiere una intensidad luminosa directa. Lámparas industriales, etcétera. Ahí va a influenciar mucho la distancia en que estén colgadas y la distancia en que estén a la superficie de trabajo. Está bueno de conceptos. Ya vamos entonces a hacer unos ejemplitos de acuerdo a la metodología que nos da el libro de Nivel para establecer si una superficie de trabajo está utilizando los niveles recomendados de iluminación. Entonces, aquí podemos ver que existen dos tablas. La tabla, aquí hay un procedimiento de 4 pasos. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a primero identificar el tipo de actividad que vamos a evaluar, obviamente, y vamos a clasificarla en una de las 9 categorías que hay para los diferentes, digamos, tipos de o zonas o tipo de trabajo. Eso lo vamos a ver en la tabla 2. Después que elijamos a qué categoría pertenece la actividad que vamos a evaluar, vamos entonces a establecer un rango. O sea, si vamos a establecer una medida mínima, media o máxima de iluminación recomendada, porque la tabla me da un mínimo, un valor medio y un valor máximo. Vamos a ver la tabla antes de continuar con el proceso. Esta es la tabla número 2 que le hablaba. Aquí. Identificar el tipo general de actividad y clasificarla, por ejemplo, en una de las categorías que están ahí. Las categorías son estas, de la A a la I. Y esos son los tipos de actividades. Lo que tenemos que hacer es
ver el área que queremos evaluar, en cuál de las actividades se encaja más, en cuál encaja mejor. Bien, y si encaja en una de estas, entonces elegir qué categoría es. Por ejemplo, la E. Si me da aquí, entonces aquí me está dando un intervalo. La iluminación recomendada sería entre 50 y 100. Ahora ahí hay 3 valores. ¿Cuál de los 3 elijo? Y eso es lo que me está diciendo el paso número 2. ¿Verdad? El paso número 2 me dice, ve a la tabla 3 ahora y selecciona 3 parámetros que te voy a dar. A esos 3 parámetros que te voy a dar, a cada uno tú le vas a dar un valor entre -1 y +1. Y lo vas a sumar. Los 3 parámetros, después que tú le des valor entre -1 y +1 a cada uno, los sumas, ¿verdad? Vamos a ver la tabla 3. Estos son los 3 parámetros: la edad, la reflectancia del fondo de la tarea, donde está haciendo la tarea, y la exactitud o velocidad con que se debe hacer esa tarea. ¿Verdad? Entonces aquí podemos establecer para la edad qué criterios tomamos en cuenta para darle -1, 0 o +1. Recuerden que para cada criterio le vamos a dar entre -1 y +1. Entonces, si las personas que regularmente trabajan ahí son menos de 40 años, entonces le damos -1. Si están entre 40 y 55, 0, y mayor de 55, +1. Si la reflectancia de los fondos es mayor de 70%, -1, y así. Si es menor de 30%, +1. Si la velocidad y exactitud no es importante, o sea, no aplica. Si es importante o es crítico en esta tarea, entonces le vamos a dar a sí mismo entre -1, 0 o +1. Esto es lo que me está diciendo aquí el paso número 2. Entonces, el paso número 3, lo que me está diciendo es que vamos a sumar. Estas ponderaciones se suman, ¿verdad? Vamos a sumar. Y entonces, tomando en cuenta que las categorías A, B y C no tienen tareas visuales. Eso se refiere a estas 3 de aquí, que son áreas generales, áreas abiertas, como áreas públicas, lugares de visitas cortas, puede ser dentro de un almacén, que no, o sea, no necesariamente tiene que haber una iluminación tan fuerte, porque ahí no se está haciendo un trabajo permanente. O espacios donde se realizan tareas ocasionales. Esos 3 no aplican para esta tabla. O sea que no contiene tareas visuales, perdón, sí aplica, pero no aplica el factor número 3, esta parte de aquí. Entonces, es lo que dice aquí, no se usa esa característica de velocidad y exactitud. Entonces, y por último, sumamos. Y si el valor me da en -2 o -3, usamos el valor bajo de los 3 valores que me dan. Por ejemplo, si me da en -2 o -3, cogemos el lado izquierdo, el primero. Si la suma de los 3 criterios me da -2 o -3, tomamos el primer valor. Si me da entre -1, 0 o +1, entonces tomamos el valor medio. Y si me da +2 o +3, usamos el valor más alto. Eso es lo que me está diciendo ahí, para saber de manera precisa cuál es la cantidad de iluminación que se necesita. Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un área de trabajo que tiene una reflectancia de 60%. Y la tarea que se realiza, el ensamble, que se puede calificar como difícil. Y la persona de edad promedio, ¿cuál será la iluminación recomendada? Bueno, ahí nos vamos a la tabla número 3 y podemos ver en la tabla número 3 acá que para una reflectancia de 60% queda aquí 0 y una edad media es 0, o sea 0 y 0, ¿verdad? Ahí yo tengo 2 valores. Como los 2 primeros criterios son 0 y 0,
ya no importa que sea aquí -1 o +1, va a quedar dentro del rango que me está diciendo aquí, en el valor medio. O sea, las dos primeras fueron 0, ya automáticamente no me importa ni siquiera qué valor tiene el otro rango, que es la velocidad de exactitud, porque sea no importante o sea crítico, como quiera va a caer en el valor medio, porque 0 y 0 más -1 o 0 o +1 va a quedar como quiera dentro del rango que me dice acá que es el rango medio, valor medio. Por lo tanto, antes, perdón que se me pasó algo, decirle que de acuerdo al tipo de trabajo, el primer paso era determinar cuál categoría, de acuerdo al tipo de trabajo, pertenecía a cuál categoría. Como me está hablando de un trabajo de ensamble, se puede clasificar como difícil. Vámonos aquí a la tabla. Un trabajo de ensamble difícil, ensamble difícil, quiere decir que la F. Entonces yo lo que estoy buscando es el valor medio, que es 150. Fíjense cómo cae en la categoría F y el valor medio es 150. Entonces aquí, por eso el resultado, categoría F y valor 150. Esa sería la respuesta a ese ejercicio. Bien, entonces, otro ejemplo sería establecer, un ingeniero quiere diseñar una estación de trabajo donde el brillo deseado es de 100 pies Lambert. La estación de trabajo se pintó de verde medio, la reflectancia de ese color es de 50%, se determinó. ¿Qué iluminación en pies candela se requerirá en esta estación de trabajo? ¿Qué iluminación se requerirá? Y después estime la iluminación si se pinta de nuevo, de color crema claro. Vamos a ver, los datos que me dan es una luminancia, pies Lambert, recuerden, de 100 pies Lambert. Y la reflectancia es de 50%. Recuerden la fórmula de iluminación es la luminancia por la reflectancia. La luminancia es igual a la iluminación por la reflectancia. Cuando despejamos esto, me da que necesito 200 pies candela de iluminación para ese puesto de trabajo. Si se quiere que la reflectancia sea un 50%. Perdón, si se quiere que el 50% y que el brillo no sea de 100 Lambert, pies Lambert. Ahora, ¿qué pasa si se pinta de crema claro? Ahí cambia la reflectancia, y si nos vamos a la tabla de ahorita, la crema claro es 75%. Hacemos el mismo despeje aquí y vemos que entonces la iluminación requerida, si el color es de crema claro, sería de 133.33 pies candela. Lo que podemos concluir que, lo que decíamos ahorita, superficies o áreas de trabajo de colores más claros, obviamente depende del nivel, porque si es un nivel bajo y es un color muy claro, puede causar poca visibilidad, ¿verdad? Por el reflejo. Pero en términos general, los colores más claros exigen menos intensidad luminosa. Podemos ver que los requerimientos de iluminación bajan en la medida que el color es más claro. Bien, los colores, como le mencioné ahorita, tienen un efecto psicológico en las personas, no solamente con la parte del contraste, como vimos, y también con la reflectancia, porque también influye en el reflejo. Ustedes vieron que la reflectancia depende del color de la superficie. También, aparte de todo eso, existe otro efecto de los colores, y es la parte psicológica. Hay colores que dan sensación de frescura, hay otros que despiertan el apetito, qué sé yo cuánto. Entonces, mayormente en los puestos de trabajo se toma mucho en cuenta colores de alta visibilidad cuando se quiere llamar la atención de una zona, por ejemplo,
que se debe tener precaución o de peligro. En general, los colores más livianos, o sea, más, como dice, que son más relajantes, se utilizan ya para el resto de las áreas de trabajo. Entonces, seguimos con el ruido. El ruido, ustedes saben, o lo que no sabían, ¿verdad? Quizá en física vieron algo de ahí. Se mide en decibeles. Se representa por estas letras. Y también existe una escala que se determina con esta fórmula para saber ciertos niveles de sonido, cuántos decibeles son. Y eso se calculó en función a que un decibel, de acuerdo al, se tomó como referencia el oído de una persona sana, joven y sana, con su oído perfectamente, donde un decibel, 0 decibel implicaba lo mínimo, ya cuando pasa de tú no escuchar nada, de tú escuchar una mínima cosa, no escuchar nada. O sea, ahí es 0. O ya tú te van bajando el volumen a un nivel ya que tú dejas de escuchar. Eso es decibel 0, ¿verdad? Eso es para, como referencia, el oído humano. Obviamente los animales, ellos siguen escuchando. Todavía nosotros ya dejamos de escuchar y los animales, los perros, por ejemplo, siguen escuchando. Pero estas medidas en decibelios se refiere a un oído humano, una persona sana, joven, en su plenitud de facultades. Y como máximo, 120 decibeles cuando el oído empieza a doler del nivel de ruido tan alto, pum, pum, esa música tan alta, tan estridente, que entonces ya el tímpano allá adentro empieza a sentir dolor. En ese punto preciso, cuando te empieza como a molestar, ya se considera en una escala que se creó para eso, 120 decibeles. Entonces ya todos los otros sonidos van en función de ese mínimo y máximo. Se parece mucho a la escala de temperatura. Dijimos que 0 grados Celsius es cuando el agua empieza a congelarse, se congela. Y 100 grados Celsius es cuando el agua comienza a hervir. Ya los otros niveles de iluminación, perdón, que se me entró una llamada y me distraje. Los otros niveles de ruido van a depender de eso, pero estamos hablando de la temperatura. Los niveles de temperatura van a depender entre 0 y 100, ya en una escala que se va incrementando a la medida que va incrementando la temperatura hasta llegar al agua a hervir, que es 100. Entonces, en función de esa escala, se crea una fórmula de conversión. Igual pasa con el tema del sonido. Y esta fórmula es lo que te ayuda a calcular eso. Ellos calcularon en base a esta fórmula. ¿Cómo? Como hicimos también parecido a la reflectancia y cómo se hace con la temperatura. Se coge una presión de referencia y se compara con una presión sonora, digamos, que estemos evaluando. La comparamos y de ahí entonces vamos calculando qué nivel de decibeles tiene cada nivel de sonido con respecto al de referencia. Y vamos creando una escala que es la que usted puede buscar en internet, en muchísimos sitios podemos encontrar para diferentes niveles de ruido cuál es el nivel de decibeles. Bien, pero la fórmula, una de las fórmulas más importantes, vamos a ver dos. Esta es la primera, que vamos a utilizar y necesitamos para diseñar el lugar de trabajo, es la presión sonora, que muchos llamamos ruido, y a veces yo mismo lo menciono como ruido, y el término correcto es presión sonora, porque ruido se define como un sonido molestoso, un sonido molestoso. No necesariamente un ruido excede los decibeles recomendados. O sea, algo muy molestoso probablemente para una persona no lo sea para otra.
como es el caso de algunos tipos de música, que muchas personas lo escuchan a altos niveles de sonido. Para ellos no es ruido, pero para otra persona sí lo es. O sea, depende mucho de, digamos, la percepción de la persona. El nivel de ruido es algo que molesta. Entonces, a veces hay un ruido insoportable y no necesariamente ese ruido excede los niveles de decibeles. Porque es un ruido, por ejemplo, digamos, un chisquido, ¿cómo se llama? Imagínense ustedes como agarrar como un objeto filoso y frotarlo con un objeto, digamos, que puede generar un chillido. Ese chillido puede molestar mucho y ser insoportable incluso, pero cuando tú lo mides no tiene un alto decibeles. O sea que el nivel de ruido es algo que molesta. Entonces, por eso el concepto más claro es el de presión sonora. Ahora, cayendo ya en esto, de esta fórmula, ¿qué es lo que esto calcula realmente? Como estamos evaluando puestos de trabajo y en un lugar de trabajo pueden existir diferentes fuentes de sonido. Puede haber por un lado una máquina, por otro lado otra, o sea, que de diferentes lugares se perciben diferentes niveles de sonido. Entonces, ¿cómo saber? Obviamente, la forma más fácil es buscar un aparato y medirlo. Ahora, si estamos diseñando, y diseño es crear desde cero, si estamos diseñando un lugar de trabajo, así que se llama diseño del lugar, del entorno de trabajo, diseño, no evaluación del entorno de trabajo. Si tú me vas a evaluar el entorno de trabajo, entonces simplemente me busca un aparato y lo mides. Ahora, si tú vas a diseñar, tú no tienes todavía la manera de ver qué nivel de sonido se va a generar en un punto X, porque tiene que estar sucediendo para tú poder medir. Y en un diseño no está sucediendo, lo estamos creando. Cuando estamos creando el sistema de producción, estamos diseñando el sistema de producción, parte de eso son los puestos de trabajo. Entonces, tú vas a diseñar, a crear un puesto de trabajo en el cual tú quieres saber, antes de que suceda, cuál es la presión sonora total de los diferentes sonidos que esa persona en ese lugar va a recibir antes de que suceda. Y para eso, tú tienes que sumar todos los sonidos que se van a generar por las diferentes maquinarias y otros procesos que se van a hacer. Y eso se va haciendo por parte. Tú determinas cada máquina o área de trabajo qué nivel de sonido va a generar. Entonces, la manera es sumarlo, pero no se suma de manera aritmética, sino de manera logarítmica. ¿Qué significa? Yo no puedo sumar, si yo tengo una máquina que por un lado me da 80 decibeles y por otro lado me da 80, el sonido total que yo percibo no es 160. No, eso no es verdad. Porque 80 decibeles, y vamos a verlo ahorita, es un nivel de sonido aceptable, porque está por debajo del máximo permitido, que son 90. O sea, y si yo tengo dos máquinas trabajando, cada una 80, lo que yo percibo no es 160, porque 160 es un sonido tan insoportable como si fuera tú ponerte al lado de la turbina de un avión. O sea, es algo absurdo que dos máquinas de 80 te generen entre las dos, funcionando al mismo tiempo, un sonido de 160. No, no se suma. ¿Cuál sería el sonido total? Aplicando esta fórmula. Sonido 1, 80, por ejemplo, sobre 10, eso es elevado a ese valor. Más sonido 2, más 10 elevado al sonido 2 sobre 10. Y así, cuantos sonidos tengamos que ir sumando. Es decir, que si aplicamos esa fórmula,
En dos máquinas de 80, lo que me va a dar es ligeramente por encima de 80, 81, algo así, un poquito más. Porque yo estoy percibiendo dos máquinas del mismo nivel o muy parecido, y lo que yo estoy percibiendo es quizás un poquito más de la más, sonora de las dos. Entonces, no vayan a cometer el error de sumar simplemente. Esto es una escala de valores de ruido que podemos siempre encontrar en internet, muchísimas que hay. Otra, dependiendo del tipo de actividad que se esté realizando, y podemos ver que, por ejemplo, 90, que es lo recomendado, hacia abajo, 90 recomendado en decibeles para una jornada de trabajo de 8 horas. Recuerden que lo que estábamos analizando, y siempre os repito, es el lugar de trabajo. Entonces, el lugar de trabajo regularmente es de 8 horas. Entonces, lo que te está diciendo es el nivel de ruido que se permite depende de qué, del tiempo que tú te vayas a exponer. Porque si tú te vas, si el reglamento te dice, no, tú no puedes someterte a 100, pero en cualquier momento, en una empresa o en un trabajo que se esté haciendo, un empleado se puede someter a 100 decibeles. Lo que no puede hacer es someterse por más del tiempo recomendado. Lo que esto quiere decir es que cada nivel de sonido tiene un tiempo de exposición a ese sonido permitido, que no puede exceder de ahí. Entonces, para 8 horas, estamos hablando de máximo 90 decibeles. Si tú vas a trabajar a 100 decibeles, entonces tu nivel de exposición a ese ruido no puede pasar, por ejemplo, vamos a ver la fórmula ahorita, de 2 horas o de 1 hora, por ejemplo. Eso es así porque se ha determinado que más de ese tiempo recomendado ya empieza a sufrir daños auditivos la persona. Y lo que se está evitando es eso, ¿verdad? Bien, entonces, otra fórmula es el promedio ponderado de ruido. Si ahorita vimos que estamos sumando diferentes fuentes de sonido, a ver cuál era el total que se percibe de sonidos, ahora estamos evaluando, y eso ocurre en los puestos de trabajo, estamos tomando en cuenta de que el sonido no se mantiene estático igual durante toda la jornada, sino que va variando a través de las horas del día. Es decir, en la mañana hay un nivel de ruido, en la tarde hay otro, o sea, y tú tienes que evaluar en esas 8 horas, en esa jornada de trabajo, el nivel de ruido promedio ponderado que hay. Y en base a eso, entonces, tomar la decisión si está cumpliendo o no con la norma. Porque en un puesto de trabajo, si se genera un sonido de 100 decibeles por media hora, ya no significa eso que está descartado, ese sitio está incumpliendo. No necesariamente, porque lo que hablamos ahorita depende del nivel del tiempo de exposición. Ahora, si eso se repite con mucha frecuencia durante el día, puede ser que el nivel total promedio ponderado exceda. Por eso esta fórmula, debemos calcular cuál es el promedio de sonido ponderado que hay a través de una jornada de trabajo. Entonces, aquí podemos ver esta fórmula. Primero, calculamos la dosis de ruido. Dosis de ruido es 100 multiplicado por, esta fórmula está entre paréntesis, C1 sobre T1 más C2 sobre T2 y así, hasta Cn sobre Tn. ¿Qué es C y qué es T? Bien. C es el tiempo de exposición real que se expone una persona. Recuerde que estamos evaluando diferentes rangos del día, diferentes momentos del día. Y queremos sacar un promedio de 8 a 10 hubo este ruido, de 10 a 12 hubo este ruido, de 2
de 1 a 5 hubo este ruido. Entonces yo quiero saber el sonido total, promedio. Ahora, en cada rango de nivel de ruido, yo tengo dos valores, uno real y otro recomendado. Bien, C es el tiempo de exposición real, 2 horas. Pero 2 horas a ciertos decibeles, ¿verdad? Ahora, 2 horas y T es el tiempo que debió durar, de acuerdo a lo recomendado. No, debió durar 1 hora, o debió durar 5, o podía durar 5 horas. Y así voy sumando el tiempo real de exposición a ese nivel de ruido y el tiempo recomendado a ese nivel de ruido. Voy sumando. Pero vamos a ver un ejemplo ahorita. Y eso debe darme menor o igual que 100. Si da mayor de ahí, entonces está excediendo lo recomendado. Ahora, eso es en términos porcentuales. Si yo quiero llevar eso a términos en decibeles, yo utilizo esta fórmula. Promedio ponderado de ruido es igual a 16.61 por el logaritmo en base 10 de la dosis de ruido que me dio aquí arriba sobre 100 más 90. Eso yo estoy convirtiendo este valor que me lo dio en porcentaje, la dosis de ruido, a decibeles. Y así yo puedo determinar si en términos general me da por debajo de 100 o me da aquí la dosis me da por debajo de 100 o aquí por debajo de 90, entonces estoy trabajando bajo los requerimientos, ¿verdad?, de las normas. Bien, esta tabla me va diciendo, por ejemplo, para 8 horas, el nivel de exposición, para 90 decibeles, yo lo puedo leer de ambas formas, pero para 90 decibeles, yo puedo durar un máximo de 8 horas. Para 92 decibeles, máximo de 6 horas. Y así para 100 decibeles, máximo de 2 horas. O sea, hay trabajos que una persona tiene que hacer. Imagínense una persona que tiene que estar con una máquina taladrando un concreto. Y por más a veces que se ponga tapones de oído y demás, sea muy fuerte, lo que hay que medir cuántos decibeles está recibiendo esa persona. Pero vamos a suponer que si son 100 decibeles, no debería pasar de 2 horas. En esos casos se alterna al empleado o algo. Ahora, esta tabla, ¿de dónde salen estos valores? De esta fórmula que le hablamos ahorita, donde se determinó el nivel de sonido de 0 a 120, como 0 es el mínimo que una persona ya no escucha y 120 es lo máximo que una persona ya empieza a sentir dolor en el oído. Entonces, en base a eso y a ciertos niveles de exposición para que empiece a hacer daño, se saca esta fórmula, que es el tiempo de exposición es igual a 8 sobre 2 elevado al nivel de sonido menos 90 entre 5. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, 90, el nivel de exposición L90. Si yo despejeo L, lo pongo 90, menos 90 da 0. 0 sobre 5 da 0, ¿verdad? 2 a la 0 es 1. Toda cantidad elevado a 0 es igual a 1. Entonces 8 sobre 1 es 8. Por eso es que me da aquí 8. Si yo quiero saber en 100, por ejemplo, para probar la fórmula nada más, 100. 100 menos 90 da 10. 10 sobre 5 da 2. 2 elevado a la 2 es 4. 8 entre 4 es 2. Por eso es que me da 2. Así yo puedo conseguir cualquier valor, tanto de exposición como de nivel de ruido, de un lado o de otro. Si yo quiero saber 7.5, ¿cuál es el nivel de ruido recomendado? Entonces lo despejo al revés. 7.5 y despejo a L. ¿Cómo se controla el ruido? Que es lo más importante cuando determinamos, eso es para medir el ruido y todo eso, pero ya cuando necesitamos tomar algunas decisiones, entonces
si no podemos, digamos, evitar ese ruido. Un momentico, por favor, estoy recibiendo una llamada hace rato. Un momentico. Muy bien, escúcheme, ya estamos de vuelta. A ver, sí. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, ¿qué más? Ok, entonces, esta es la fórmula para tú determinar cualquier valor o nivel de ruido o exposición o tiempo de exposición. Entonces ya creo que podemos ver algunos ejemplos. Bueno, aquí sí, lo más importante para tomar medidas respecto al ruido, como le dije ahorita, que básicamente el término correcto de presión sonora, pero ruido porque se refiere al lugar de trabajo, algo molestoso. Lo primero es tratar de reducir el nivel de ruido en la fuente. Si es una máquina, tratar de ver cómo rediseñamos ese equipo, colocando soportes, algo que pueda disminuir el nivel de ruido de lo que esté provocando ruido en esa máquina, ¿verdad? Porque supone que una máquina nueva quizás tiene sus, digamos, su sistema que pueda aislar el ruido, pero con el tiempo las máquinas tienden a ser más ineficiente en términos de su funcionamiento, por lo tanto generan ruido muchas veces. Como segunda opción, si no podemos rediseñar o cambiar el equipo, es aislarlo, o sea, encerrarlo con material aislante, vamos a decir una planta eléctrica, hacerle una caseta aparte o algo, para poder aislar el ruido. Otro aspecto es instalar material de absorción en las paredes. Eso hace que el ruido se quede un poco atrapado en esos materiales de absorción y no rebote con las paredes, provocando como un efecto de eco. Y finalmente, si no podemos disminuirlo a los niveles recomendados con los pasos anteriores, lo último que debemos evaluar es ponerle protección de oído. Esto existen varios diseños. Hay un tipo auricular, como se ve aquí, o tipo tapones, como se ve aquí, de hule, que se pueden poner en los oídos. Estos equipos traen una medida que te indica, según el fabricante, cuántos decibeles disminuye, en teoría. Ahí habla de 33. Es decir, que si tú te lo colocas adecuadamente, puedes disminuir el efecto de la percepción del ruido en 33 decibeles. Según la NIOSH, para usar este valor, tenemos que sumarle al promedio ponderado. Vamos a suponer que hicimos una evaluación del lugar de trabajo y me dio 100 decibeles. Yo le sumo 7 con una holgura por si acaso hay algún error en la medición. Y si me pongo, vamos a decir 107, si me pongo los tapones de oído correctamente, en teoría debería quedar por debajo de 90. Por lo tanto, aunque la presión sonora, el nivel de ruido sea de 107, que es bastante elevado, usando estos tapones de manera adecuada, debería funcionar que no exceda los 90 decibeles recomendados. Eso como por ejemplo. Bueno, ya vamos a entrar en algunos ejemplos de ruido. Nos dice cuál es el nivel de ruido combinado entre dos sonidos, 86 y 96 decibeles. Recuerden la fórmula que vimos. Colocamos 86 en el valor de L aquí
y 96 aquí. Realizamos los cálculos y me da 96.4. Fíjense que dos niveles de ruido, dos sonidos de dos fuentes distintas, no se suman, sino que el promedio total, el ruido total que yo percibo es apenas un poquito más que el mayor de los dos. Porque se me está sumando un poquito de este ruido, pero no tanto, porque no imposible que va a ser sumándolo. Fíjense que el ruido total sería 96.4, ligeramente superior al más grande de los dos. Regularmente eso es lo que pasa. En este ejemplo, tenemos una compañía que hace un estudio de un día entero, un día de 8 horas. En la primera media hora hay 100 decibeles de ruido, después hubo una hora en menos de 80, 3 horas y media a 90 decibeles y 3 horas a 92 decibeles. Ahí están las 8 horas. ¿Cuál es la dosis de exposición y cuál es el nivel de sonido ponderado? Y finalmente, si cumple esta compañía con las recomendaciones. Vamos a aplicar la fórmula que vimos ahorita, donde tenemos los valores aquí, media hora sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque media hora fueron 100 decibeles y según la tabla que vimos ahorita, 100 decibeles, el mayor tiempo de exposición recomendado son 2 horas. Y él duró media hora. Entonces comparamos media hora sobre 2 horas. Media hora que duró y 2 horas que puede durar. Aquí 1 hora que duró y como es 80, bastante bajito, por la fórmula de ahorita podemos determinar cuánto tiempo puede una persona exponerse sin tener problema. 80 decibeles, 32 horas corrida. Y nadie va a trabajar 32 horas, pero bueno, es un valor como muy insignificante porque 1 sobre 32 es casi 0. Entonces aquí vemos que en el próximo valor es 3.5 horas a 90 decibeles. 3.5 horas, pero a 90 decibeles son 8 horas que se recomiendan. 3.5 horas entre 8 horas. Y finalmente 3 horas a 92 decibeles y según la tabla o la fórmula que tenemos más atrás, 92 decibeles se recomiendan 3 horas. Digo 6 horas, 6 horas. Por eso vemos 3 horas que duró y 6 horas que puede durar. Entonces, en total, cuando hacemos la suma y multiplicamos, me da 121.9%. Por lo tanto, es mayor que 100 y excede la dosis recomendada. Si queremos saber el nivel de ruido, entonces aplicamos la fórmula 16.61, logaritmo de D sobre 100 más 90. D 121.9 sobre 100, logaritmo de eso, multiplicado por 16.61 más 90, me da 91.42. En ambos casos se confirma, aquí sobrepasa los 100, aquí sobrepasa los 90, de que otra pregunta que me hace, si cumple la compañía con esto, evidentemente es que no cumple, ya debido a que el ruido es excesivo. Bien, respecto a la temperatura, no hay mucho que comentar, solamente decir que no se habla en sí de temperatura, sino de estrés térmico, debido a que va a depender de varios factores, como por ejemplo, lo primero obviamente la temperatura del ambiente, pero no es la única. Siempre cuando hablamos de temperatura pensamos que es solamente la temperatura del ambiente. Hay otros factores como por ejemplo el tipo de actividad física que se hace. Hay actividades físicas muy intensas que hay que estarse moviendo de manera constante y eso hace que la persona genere mayor velocidad en su metabolismo y pueda generar en su cuerpo mayor calor y por lo tanto mayor sensación térmica, que es lo que le conoce como estrés térmico. Otra cosa es si el ambiente es húmedo. La humedad, ustedes saben muy bien que aumenta la sensación de calor debido a que un poco obstaculiza la transpiración de los poros y eso hace que el cuerpo se vea más forzado a refrescarse por sí mismo.
Obviamente también el tipo de vestimenta influye. Vestimentas muy calurosas hace aumentar ese estrés térmico. Aún la temperatura del ambiente no sea tan alta, pero si la vestimenta es calurosa, entonces obviamente. Fíjense que no solamente es medir con un termómetro, es tomar en cuenta todas estas cosas. Se dice que también ingerir poco líquido puede hacer que la persona sienta más calor. Usted se refresca, obviamente, si bebe más líquido, mucho líquido mientras trabaja, tiene una sensación térmica mucho menor, o sea, siente menos calor, debido a que ya se está hidratando por dentro. La temperatura ideal debería estar entre 19 y 26 grados en un sitio de trabajo. Más frío o más caliente de ahí, ya la persona empieza como a sentirse incómodo, por lo tanto le afecta en su rendimiento. Temperaturas como 37, 38 grados del ambiente, puede una persona caer de manera abrupta en su desempeño. Y mayor de 40 incluso puede llegar a ocasionar, si la persona no está en óptimas condiciones de salud, ocasionar hasta la muerte de algunas personas. Respecto a la ventilación, tiene mucha relación con la temperatura, y es que refresca el área, pero no es el objetivo principal de la ventilación. Sí, se busca eso muchas veces, pero mayormente la ventilación lo que busca es reciclar el aire contaminado por aire puro, por aire bueno. Ese es su objetivo principal. Entonces, dependiendo del tipo de proceso que se ejecute en un lugar de trabajo, se va a requerir más o menos ventilación. Por ejemplo, en cuartos de baño, oficinas, aulas, salas de conferencia, laboratorios, sala de fotocopia, sala de Mac, talleres de montaje, talleres de soldadura, etcétera. O sea, ahí dan algunos ejemplos en esta tabla. Y estos valores de acá nos dice cómo se mide la ventilación. O sea, cómo tú puedes calcular cuánta ventilación necesita un lugar. Es en función a la cantidad de renovación de aire por hora. Renovar, una renovación de aire significa, como un salón, agarrar, calcular cuántos metros cúbicos de aire, o sea, altura, base, profundidad del espacio, que eso es aire, cuánto tiempo, o sea, cuántas veces esa cantidad, ese volumen de aire sale y entra de ese local. Entonces, aquí cuando hablamos de 4 a 5 renovaciones, es como que diga, en ese cuarto tiene que hacerse 4 a 5 renovaciones de aire por hora. O sea, ese volumen de aire debe reciclarse por hora. Eso va a depender, claro está, de qué tipo de local se esté refiriendo. Por ejemplo, una empresa de fundición de 8 a 15, que está bien alto, cocinas, por ejemplo, talleres de soldadura, un taller de montaje, que es el ejemplo que vamos a tomar ahora, habla de 4 a 8 renovaciones por hora. Entonces, ¿cómo se mide esto? Ese movimiento por el caudal, que se calcula por metros cúbicos sobre hora. El caudal es ese volumen de aire que se mueve. Entonces, para eso, este volumen en metros cúbicos lo calculamos por A, B y C, que es base, por altura, por profundidad. Ahí calculamos los metros cúbicos o pie cúbico, como tú quieras medirlo, del área donde queremos ventilar. Y Q es el caudal, que es multiplicando la cantidad de renovaciones recomendadas, dependiendo del lugar, por el volumen. Por eso, entonces, usted ve de 4 a 8, usted coge un rango entre esos dos cualquiera y calcula el caudal. Vamos a ver qué hacemos con eso. Vamos a ver un ejemplo. Se está diseñando una nave industrial destinada a un taller de montaje. La nave tiene 10 metros de alto, 70 metros de ancho y 100 metros de largo. Esa es la nave industrial. Eso estamos asumiendo que es una nave totalmente cerrada,
por el tipo de proceso no pueden haber ventanas. Si hay ventanas o áreas abiertas, ya esto no se calcula así, porque ya si hay áreas abiertas y suficiente ventilación natural, ya esto cambia bastante. Pero estamos asumiendo un sitio sellado herméticamente, digamos, el tipo de proceso no permite que tenga acceso de algún tipo de contaminación del exterior. Entonces, una planta totalmente cerrada. ¿Qué ventilación necesita instalársele? Bueno, calculamos la base, perdón, el volumen, altura, ancho y largo, 70.000 metros cúbicos tiene esa nave dentro de espacio, de aire, ¿verdad? Y de acuerdo a la tabla, nos dice que en un taller de montaje es de 4 a 8 renovaciones por hora. Vamos a coger el promedio de esos 6 renovaciones y vamos a ver entonces qué sucede. El caudal sería 70.000 metros cúbicos por 6 renovaciones por hora. Me va a dar 420.000 metros cúbicos por hora. Ese es el caudal necesario para la ventilación. Y usted se preguntará, ¿y yo qué hago con eso ahora? Fácil. Ya usted tiene la medida que usted necesita para establecer un diseño de los ventiladores. Usted necesita ahora irse y determinar los equipos de ventilación. Hay varios tipos de ventiladores industriales, hay para comercio, hay más rudimentarios. Cada extractor o ventilador tiene las especificaciones del fabricante, cuántos metros cúbicos, o puede expresarlo en pies cúbicos, por hora o por minuto, no importa, usted hace la conversión, muchos lo dan pies cúbicos por minuto, otro por hora o metros cúbicos por hora, o sea, como sea. Usted determina la capacidad que tienen estos ventiladores de su caudal de cada uno. Entonces, si usted tiene en el ejercicio 420.000 metros cúbicos y usted, por ejemplo, calcula que cada uno de estos le mueve 5.000, usted divide, o 10.000, vamos a ver, 10.000 metros cúbicos por hora, entonces usted calcula cuántos ventiladores necesita y lo distribuye de manera equitativa en toda la planta. Puede ser el techo, dependiendo, o en las paredes. Siempre si es en las paredes laterales, es en la parte más alta. Siempre fíjense que está, aunque obviamente estos están más en la parte baja, regularmente se pone en la parte alta porque es donde el aire caliente tiende a subir. El aire caliente es más liviano, sube, entonces es más fácil para los extractores, para los ventiladores, sacar ese aire caliente. Otras opciones son abrir espacios, o sea, áreas, tener espacio abierto en las instalaciones, pero eso es sí, el tipo de proceso que está ahí lo permite. Hay un ejemplo que nos da el libro y es utilizando esta gráfica, que es otra forma de calcularlo. Me dice que en un salón de clase que tiene 1.000 pies cuadrados y techo de 12 pies, ¿qué tamaño de salón? Perdón, que aloja 40 estudiantes. ¿Cuánta ventilación se recomienda? Entonces ahí según esta gráfica, me dice aquí volumen de aire por persona en pies cuadrados. Y si los olores que están dentro de ese local son muy fuertes o ningún olor, vamos a poner como ejemplo moderado, límite moderado. Vamos, el volumen de aire de esa aula es 12.000 pies cúbicos. Y por estudiante, como son 40 que caben ahí, 300 pies cúbicos por estudiante. Me voy aquí, 300 pies cúbicos. Y podemos ver que si tomamos una intensidad de olores moderado, podemos determinar que para 300 me da aquí. O sea, este valor que me está diciendo es que está por debajo de 10, este punto de aquí, y por encima de 20. O sea, entre esos dos valores, entre 10 y 20, que puede ser 12, o sea, un poquito más cerca de aquí, 12 o 15 pies cúbicos. Esto es un aproximado, obviamente.
Y las vibraciones tienen mucha relación con el ruido. Un ruido muy intenso a veces genera vibraciones, pero igual como pasó con el tema de la ventilación y la temperatura, tienen alguna relación, pero no es, digamos, su naturaleza vincularla. La vibración puede generarse por un exceso de ruido, pero regularmente se genera por otras situaciones, como el equipo de trabajo, la herramienta que utiliza, etc. Hay varios tipos o categorías, la que afectan todo el cuerpo, la que se transmite a través del cuerpo, como que se pare en un área que esté vibrando, o la que se transmite a una parte específica del cuerpo, como las manos, que estemos agarrando una herramienta. Según el reglamento de trabajo, esto nos dice que puede alterar el trabajador, digamos, su sistema motor y de coordinación, o sea, sus nervios, su sistema nervioso puede afectar. ¿Cómo se elimina o reduce? Se parece mucho a lo del ruido, modificar el equipo, ajustarlo, a veces tienen, digamos, desperfectos, colocar soportes antivibraciones o alternar las tareas. Hay una quinta observación que a veces existen guantes antivibraciones que son acolchados, que puede ayudar a que la persona que sostiene una herramienta sienta menos la vibración. Estos son los requerimientos, las especificaciones del reglamento que tienen que ver con las vibraciones. Hay equipos, dispositivos que miden el nivel de vibración de las herramientas y de todo, ¿verdad? De maquinarias. Por último, la radiación. Hay dos tipos de radiaciones, las ionizantes y las no ionizantes. En términos de estudio del trabajo, la más común tiene que ver con las ionizantes, que son las que trabajan en las industrias y la ciencia, donde se esterilizan alimentos, donde hay grandes hornos eléctricos, es donde regularmente ocurren ese tipo de radiación. Ya la no ionizante, está otra que sí se utiliza mucho, la radiación solar, esos trabajos que se ejecutan exponiéndose al sol, pero no son tan comunes como las ionizantes. Aquí están las diferentes fuentes de radiación. En resumen, las ionizantes son de alta frecuencia. Recordemos que el nivel de frecuencia es lo que hace que quizás una onda radiactiva sea o no más dañina. Y se mide con un dispositivo, se mide comúnmente en milisievert, como se ve ahí. Y hay unas medidas aceptadas. Que no se debe poner en cantidad de dosis elevadas. Hay también estudios que se hacen para determinar qué tanto radiación tiene una persona en el cuerpo. Ese tipo de trabajos, como le presenté, se pueden visualizar riesgos de este tipo. Por lo tanto, esos trabajadores tienen que hacerse exámenes frecuentemente para ver su nivel de radiación en la sangre. Ya aquí llegamos al final, aquí están los ejercicios, algunos que no ejecutan, los que están saltados así porque fuimos resolviendo muchos de ellos como ejemplos. Ya los demás tienen ustedes que intentar hacerlo. Estas son las respuestas para que les sirva de guía. La idea no es que, ¿verdad? La idea es que se aprenda. Usted intenta hacer el procedimiento sin forzar a comprobar que estas son las respuestas que están ahí de esos ejercicios. Bien, entonces vamos a ver. Esta es por ahora la clase que tiene que ver con diseño
del entorno de trabajo.